¿Ustedes me creerían lo que vi? Bueno, creo que será difícil, eso lo entiendo. Pero esto me sucedió relativamente hace poco. Soy Carlos y llevo unos cuantos años trabajando en este empleo. Me despidieron de mi antiguo empleo por recorte de personal, así que tuve que buscar urgentemente algún empleo para sacar adelante a mi creciente familia. Es así que de pura suerte agarré este empleo y me contrataron, algo que me daba bastante felicidad, pues ese empleo lo tomé después del confinamiento, una época en la que era bastante difícil tener un trabajo fuera del home office. Durante mis primeros meses todo había sido muy normal. Aunque las jornadas a veces fueran pesadas, lograba traer la comida a la mesa. Es así que poco a poco, las jornadas ya dejaron de ser tan pesadas y me fui acostumbrando. Me enviaban a varios estados para repartir mercancía, juguetes, productos de limpieza, ropa o a veces carnes y lácteos. Podía variar según lo que el supervisor y el jefe decidieran. De ese modo llevaba las mercancías a tiempo y nunca falté a ningún día de trabajo. Pero bueno, no vengo a hablar de lo agradecido que estoy con mi empleo. Vengo a contarles mi historia. Hasta hace medio mes toda esta historia comenzó. Y a decir verdad, no puedo decir que tenga un final como tal. Tengo dos hijos, uno mayor de 10 años y uno menor de 6 años. Ambos son buenos niños y durante la pandemia, ellos fueron mi mayor meta para poder sacarlos adelante. Aquel día me mandaron a entregar unos productos desde Durango, donde actualmente vivo, a Michoacán. No iba a ser un tráiler como el habitual que llevaba, iba a ser más chico, pues no iba a llevar tanta mercancía pesada como las veces anteriores. Me despedí de mi familia y les di un gran abrazo a mis hijos. Además, les prometí que no iba a tardar como en otras ocasiones por el viaje. Es así como a la mañana siguiente. Me fui en Uber para llegar a mi camión recién cargado y me fui sin ningún acompañante a mi lado. De esa manera emprendí mi viaje. Al principio, la vía hacia la carretera estaba congestionada por el tráfico, lo cual no era algo nuevo, pero de cierta forma a veces me desesperaba. Por suerte, no tomó más que 20 minutos salir de aquel caos, por lo que me incorporé poco a poco a la carretera. En toda mi travesía había estado cantando canciones de mis artistas favoritos. Oía la radio, veía paisajes y más. La verdad, no me aburro en estos viajes. Al contrario, me encanta ver los paisajes alrededor de toda la República Mexicana. Sin embargo, cuando iba buscando algún hostel que me quedara de paso, vi a una mujer mayor que estaba en una esquina de la carretera, con varios muebles y también varias muñecas y juguetes. Curiosamente me paré y me dirigí hacia ella, pues poco a poco comenzaría a anochecer. Entre todas las cosas que había en el puesto ambulante, habían varias muñecas de porcelana, otras de trapo y una de vinilo plástico. Muy pronto iba a ser el cumpleaños de mi hija menor, por lo que decidí comprarle a la mujer una de las muñecas. Sin embargo, nunca me dijo nada de lo que podía suceder más adelante. Es así que me llevé a una de las muñecas de vinil. Mi hija ya tenía una que otra muñeca de trapo por regalo de sus abuelos y de mi madre, así que le quise llevar algo un poco diferente esta vez. Y luego de la compra seguí con mi trayecto. Durante mi trayecto no pasó nada raro. Pude hacer mi entrega a la sucursal de Michoacán y regresé a casa con total normalidad. Pero fue en esa noche cuando los problemas comenzaron. Al llegar del viaje, lo primero que hice fue darle la muñeca de regalo a mi hija, justo el día de su cumpleaños. Mi hija estaba encantada por el regalo y se puso contenta al tenerla en brazos, pues aunque tenía muñecas, en realidad no tenía muchas. Mi hija adoraba tanto a su muñequita que la llevaba a todos lados. Dormía con ella y jugaba mucho con esta en su improvisada casita de muñecas. Pero todo comenzó a ser extraño cuando mi hija no podía encontrar su muñeca donde la había puesto. A veces la encontraba en la habitación de su hermano o en el baño, pero ella siempre decía que no la había puesto ahí. Al principio no le puse problemas a esto. Es común que los niños olviden sus cosas por ahí en cualquier parte de la casa y luego no se acuerden de dónde la han dejado. Una vez, mi hija también se levantó de la cama en la madrugada. Estaba dormido cuando la escuché abrir la puerta que daba a la cocina. Me levanté de la cama y fui hacia ella. Vi que tenía un vaso con agua en sus manos. Yo le pregunté qué hacía despierta a estas horas de la noche, a lo que ella me contestó que su muñequita tenía sed.
Al principio eran cosas así de inocentes, pero poco a poco las cosas fueron poniéndose más turbias. No fue algo de golpe, fue algo de manera gradual. Una vez mi hija soltó un grito en la noche. Mi esposa, su hermano y yo corrimos hacia su habitación. Ella estaba llorando y se escondía debajo de las sábanas. Le preguntamos qué había pasado, qué era lo que la había asustado tanto. Y luego nos dijo que había visto a una niña en su habitación, una niña que no conocía. Mi esposa y yo pensamos que había sido una pesadilla, así que ese día la dejamos dormir en nuestra habitación. Pero yo empezaba a sospechar que estas cosas estaban pasando por aquella pequeña muñeca. Sin embargo, lo que nos llegó a asustar completamente a toda la familia fue la vez que estábamos jugando en la sala de estar. Pasábamos un rato divertido. Mi niña había dejado su muñeca en la habitación. Jugábamos juegos de mesa. Y de repente, la luz de la cocina se prendió sola. Mi esposa fue a apagarla la primera vez. Supusimos que había sido algún corte de energía o algo así. Pero no pasaron ni 15 minutos y aquella luz se volvió a prender. Mi hijo fue a apagarla esta vez. Y lo que pasó a continuación fue algo aterrador y extraño. Ahora ya no solo era la cocina, sino que la luz de la habitación en la que estábamos se apagaba y se encendía sola. Luego, las cortinas se empezaron a mover como locas y varios objetos de decoración se caían de los estantes o se movían solos. Además, las puertas y las compuertas se abrían y cerraban solas. Es como si en aquella habitación hubiera entrado un poltergeist. Mis niños estaban muy asustados, y no lo voy a negar, mi esposa y yo también. Así que no tuvimos más opción que salir de aquella casa. Y así nos subimos al auto de mi esposa a toda prisa, y nos marchamos a la casa de mis padres, pues esa era la ruta más cercana. De esa manera llegamos y le contamos a mis padres lo que había pasado. Mi madre nos comentó que buscáramos a un padre para que bendijera la casa, y también que debíamos de deshacernos lo que estaba provocando ese mal que entró a nuestra casa. Y así fue que nos pusimos en contacto con un padre. En ese momento yo tenía la sospecha de que todo esto que estaba pasando era por aquella muñeca que había traído. Pero cuando el padre entró a la casa, él me aseguró que la muñeca no había sido el único problema. La casa fue bendecida y santificada, y aquella muñeca fue quemada hasta las cenizas. Pero eso no solucionó el problema, ya que después de volver a la casa con mi familia, aquellas actividades paranormales siguieron siendo bastante recurrentes y cada vez más escalofriantes. No tuvimos más remedio que abandonar la casa, y aún hasta el día de hoy, no sabemos qué es exactamente lo que hay dentro de esa casa. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado con el relato anterior. Bien, vamos con el siguiente. En una de mis tantas travesías que hago al recorrer los estados, jamás imaginé que me llegaría a topar esto en mi vida. Estoy en este empleo desde hace 15 años, por lo que estoy bastante familiarizado con este tipo de ambiente que tiene trabajar en este tipo de empresas y el gran sacrificio que conlleva. Esta historia me pasó en octubre hace unos cuantos años, pero lo que no me imaginé es que me llegaran a pasar cosas raras a mayores. Como dije, he estado ya varios años en este empleo, por lo que he visto muchas cosas que son algo turbias. Es común que en las entregas a otros estados se reduzcan costos, y también se pague poco o mucho dependiendo de la cantidad de días que vas a tardar en llegar a tu destino. En mi caso, tuve que hacer un viaje algo largo. Tenía que viajar desde Guerrero, donde yo vivo, hasta Campeche, un estado cerca de Cancún. Mi jefe me dijo que fuera a entregar ropa de muchas marcas a una plaza, pues le había repartido a otros compañeros la misma tarea, pero en otras plazas de aquel estado. Así que por la paga terminé aceptando. Luego hice mi pequeña maleta para hacer mi jornada. Ya a la mañana siguiente vi cómo terminaban de poner la ropa restante en el tráiler de mi camión. Tras terminar, me subí al camión.
Puse mi maleta en un compartimiento y lo cerré para finalmente encender el camión y poder ir a mi destino. Esta vez no iba acompañado de nadie. Mis compañeros tuvieron sus trabajos independientes al mío, así que en momentos como este, tengo que ir solo, aunque ya estoy bastante acostumbrado a la soledad. A muchos no les gusta la soledad, pero puedo decir que a mí no me gusta ni me disgusta. Yo me adapto rápidamente a la situación que me suceda. Es así que esa mañana salí hacia la carretera. Por suerte me había despertado algo temprano, por lo que no me tocó un embotellamiento tan severo como en ocasiones pasadas. Todo iba bien en el trayecto. Iba escuchando mi música. A ratos prendía la radio y también veía a mi alrededor sin dejar de mirar el horizonte. Todo estaba bastante tranquilo hasta que comenzó el anochecer, porque a partir de ahí todo comenzó a caer en picada. Iba manejando con una gran tranquilidad cuando repentinamente vi a una persona corriendo por el follaje de una carretera. Debo decir que estaba en un cerro, por lo que se debía de tener mucho cuidado si pasabas por ahí, pues una caída y te mueres en el acto. Estacioné mi camión cerca de la barandilla, quité las llaves y la guardé en mi bolsillo derecho. Aquel hombre que había visto correr entre el follaje se había perdido en toda la maleza alta que me impedía ver hacia dónde se había ido. Como estaba empezando a oscurecer, saqué de uno de mis bolsillos una linterna. La encendí para buscar a aquel hombre que estaba en las malezas. Mientras más caminaba, más me sentía observado por alguna razón. No me suelo asustar tan fácilmente. Desde niño he sido valiente y no temo vivir experiencias con mucha adrenalina o experiencias extremas. Pero esta vez me sentía raro, incómodo. Sabía que algo no cuadraba en todo lo que me estaba pasando en ese momento. Tras caminar unos pasos me tropecé con algo, pues como dije, la hierba estaba algo alta y era difícil ver a mi alrededor. Me levanté y vi debajo mío algo que me asustó completamente. Habían 3 cuerpos tirados, 2 de mujeres y uno de un hombre. Todos tenían señales de violencia y había mucha sangre alrededor. El hombre estaba decapitado, porque no veía por ningún lado su cabeza. Las mujeres estaban sin su ropa íntima, y sus cuerpos estaban siendo comidos por gusanos, un claro signo de que ya llevaban bastantes días en descomposición. En ese momento fue que noté el nauseabundo olor. ¿Cómo es que no lo había sentido antes? Yo retrocedí completamente aterrado, y luego empecé a tener arcadas. No podía ver a dónde había dejado el camión, pero por suerte tenía mis llaves. Volví a buscar el camino por el que había seguido el hombre, pero debido a las circunstancias en las que me encontraba, no podía reconocer el camino. Y para mi mala suerte, justo en ese momento, se empezaron a escuchar pasos detrás de mí. Inmediatamente volteé a ver detrás de mí, pero no había nadie. No parecía haber nadie alrededor. De pronto empezó a hacer mucho viento y a hacer bastante frío, y a pesar de que no había nadie alrededor, aquella sensación de estar siendo observado seguía persistente. Así que lo único que hice fue empezar a correr para buscar mi camión. Yo empecé a correr sin rumbo a toda velocidad, y en un momento me encontré con una gran zanja en medio de aquel lugar, y de pronto estaba en caída libre, pero no llegué a tocar el fondo, puesto que en ese momento alguien impidió que cayera, y cuando volteé a ver, vi al hombre que había visto correr. Lo vi claramente. Sin embargo, su cabeza estaba en su otra mano. Era aquel hombre decapitado. Y acto seguido, las mujeres hicieron su aparición y no pude evitar sentirme bastante amenazado. Yo me solté de su agarre y corrí lo más rápido que pude mientras me alejaba de aquellas cosas. No quería voltear a ver. Sabía que me estaban siguiendo y no me iban a dejar en paz mientras corría a través de la maleza. En un momento pude ver las luces de mi camión y corrí hacia ahí sin dudarlo. Mis manos y mis piernas temblaban. Logré salir y llegar a la carretera. Luego abrí la puerta de mi camión y cerré de golpe dicha puerta.
Mi respiración era agitada, jadeaba y mis manos y mis piernas no dejaban de temblar. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Alejarme de este lugar? No lo sabía. Yo intenté respirar para tranquilizarme, pero justo en ese momento, cuando creí que todo había terminado, alguien golpeó mi puerta y vi que era un hombre. Este era diferente. Sin embargo, en su mirada había locura. Su risa era macabra y además, aunque no se le notaba mucho, tenía sangre en su camisa y otras partes de su cuerpo. Ahí supe que ese hombre era el responsable de aquellas muertes. Inmediatamente encendí el camión. Las luces estaban bastante altas y aceleré todo lo que pude, dejando aquella macabra escena. No paré hasta que pude encontrar un buen hostal y allí me quedé. Esa noche no pude conciliar el sueño. Por más que quisiera y por más que mis párpados se sentían pesados, no podía dormir. Me vine a quedar dormido bien entrada la madrugada. Nunca supe qué hacer. No fui capaz de llamar a la policía. ¿Cómo les iba a explicar que me había encontrado con 3 cadáveres andantes? Además, tampoco recordaba exactamente en qué parte de la ruta sucedió todo esto, puesto que todo estaba bastante oscuro. Pero después de mucho pensarlo, caí en cuenta de que tal vez aquellos cadáveres andantes no eran necesariamente malos. ¿Por qué de otro modo me habían salvado de caer en esa zanja? Yo creo que solo querían advertirme de aquel tipo con esa risa macabra. No cabía dudas de que él había cometido ese crimen. Tal vez fue un asesino serial, y ellos impidieron que me encontrara. A pesar de que nunca llamé a la policía, algún día espero poder saldar mi deuda con esos espíritus. Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. Hay cosas que a veces uno no debería saber. Eso me hubiera gustado pensar antes de que la historia que estoy a punto de contarles me sucediera. Esto no pasó hace mucho. Relativamente fue hace 4 meses, justamente en el mes de octubre. Muchos lo sabrán, pero este mes está lleno de supersticiones y de brujería, por lo que es común que aquí en países latinoamericanos busquen gatos negros para sacrificar y se hagan rituales de todo tipo para invocar al diablo y prácticamente cualquier cosa que se puedan imaginar. Llevo en esta empresa relativamente hace poco, al menos 1 año, y nunca me había pasado nada tan raro como lo que les voy a contar a continuación. En este negocio me habían pedido llevar unos paquetes a la frontera, lo cual no era raro. Sin embargo, accedí sin ningún problema por la buena paga, pero sí que me dieron una buena advertencia. Me dijeron que no hiciera caso a lo que sucediera en la carretera, ni tampoco dejara de conducir, por más que escuchara cosas raras. Al principio creí que era una especie de broma, o alguna especie de exageración, y lo tomé como tal. Pero me hubiese gustado haber hecho caso a todo eso que me decían. Es así que me dijeron que me preparara para el viaje, y me dijeron que viniera lo más temprano que pudiera. De ese modo fui a hacer mi maleta a casa. Ya se acercaba el Día de Muertos y también el Halloween, por lo que salía mucha gente disfrazada para ir a fiestas o salir a pedir dulces o, como les decimos aquí, pedir calaverita. En estas épocas se divide la gente debido a sus creencias, los que están en contra de celebrar el Halloween y los que no. Hay algunas personas que dicen que el Halloween no es más que una fiesta para el diablo, mientras que otras lo toman con un tono más familiar y lo usan para disfrazarse, pasarla bien y pasar un rato en familia o con amigos, y por supuesto comer muchos dulces. En mi caso, a mí me gusta esta época, pues ya comienza a ser otoño y no hace tanto calor como en el verano. Yo ya estaba listo para el viaje, tenía lo esencial en mi maleta, y así me fui a eso de las 7 de la mañana a la empresa. Esta vez el tráiler no era de esos largos, sino que era un poco más pequeño y no tan largo. Además de no ser tan ancho, el tráiler ya estaba cerrado, por lo que no sabía qué iba a transportar.
y tampoco es como si pudiera revisar qué tenía adentro, puesto que ahí estaban mis supervisores y debía ponerme en marcha con el trabajo de inmediato. No le presté mucha atención a esto, así que rápidamente me subí al camión. Lo encendí y de ese modo comencé mi ruta. Soy de Nayarit, por lo que me pidieron entregar en la frontera, así que tenía que llegar a Chihuahua o a Sonora. Este iba a ser un viaje de horas, así que tenía tiempo para poder descansar a ratos, o también podía buscar algunos hosteles o moteles en dichos estados para ver a dónde podía quedarme hasta la mañana siguiente. De ese modo salí a mi ruta. Había un poco menos de tráfico de lo que imaginaba, y pude ver el rostro de mi superior antes de irme. En su mirada había cierta preocupación. No sabía por qué, pero no lo imaginaba hasta poco después. Durante las primeras horas del trayecto, todo iba normal. Yo escuchaba la radio, me ponía a cantar, ponía la música que me gustaba y me fijaba en el paisaje cuando había un stop. Además de chatear a ratos con mi familia para hacerles saber que estaba bien y que no se preocuparan. Además de avisarles cuando ya estaba descansando en un hostel. Pero fue en una parte del trayecto, cuando de repente empecé a escuchar cómo la radio tenía cierta estática, por lo que cambié de estación y regresé a la antigua para ver que ya estaba normal. Esto me pareció extraño en un inicio, así que pensé que solo era un fallo de la estación o de mi camión. No le presté mucha atención a esto. A partir de allí, empecé a escuchar cosas raras. Se escuchaban golpes metálicos al otro lado del camión. Era un sonido constante y regular, como si estuvieran tocando a la puerta, y de repente dejó de escucharse. Todo esto me pareció un poco extraño. No le di mucha importancia y seguí mi camino. Pasaron 15 minutos y otra vez volví a escuchar los sonidos. Esto se repitió en intervalos de 5 a 15 minutos. El sonido provenía de la parte trasera del camión. Era como si golpearan la puerta, y no era solo un golpe, sino varios. Era como si fuesen más quienes golpearan la parte de atrás del camión. No lo sé, me parecía bastante extraño. Yo traté de ignorar los golpes, así que subí el volumen para no escucharlos, pero no funcionaba. Seguía y seguía aquel estridente sonido. Así que decidí estacionarme para revisar qué era lo que estaba provocando aquel sonido. Tal vez era una caja que se estaba moviendo o algo así. O tal vez podrían ser algunos animales que se habían colocado por accidente. Tal vez algún gato travieso, no lo sé. Eso al menos me tranquilizaba. Sin embargo, mientras más me acercaba, más fuerte se hacía el sonido. Busqué las llaves. La calle de repente se quedó solitaria. No había ni un alma. Solo estaba yo y lo que sea que estuviera al otro lado del camión. Se estaba comenzando a poner el sol, por lo que tuve que encender la linterna de mi celular. Es así que abrí con nervios la cerradura y luego abrí las compuertas. Cuando las abrí, todo se volvió silencioso de repente. Lo que vi fue una caja negra de metal llena de cadenas y candados. Yo me subí para poder ver más de cerca la caja, y todo parecía normal, no había nada raro. A lo mejor era una caja fuerte y por eso no querían que viera su contenido. Sin embargo, la caja tenía su propia llave y yo no la tenía, pues no me la habían dado. Aún así, yo intenté forzarla un poco, tal vez la habían dejado abierta, y apenas intenté abrirla. Un terrible error emanó de la caja fuerte. Esto me hizo retroceder de inmediato. ¿Por qué no podía ver lo que contenía? ¿Qué era lo que había dentro de esa caja? ¿Por qué querían que llevara esto a la frontera? Vi que la compuerta estuvo a punto de cerrarse y corrí para evitar quedarme encerrado. Recuerdo que por correr, algo me hizo tropezar y me había dado un golpe en mi cabeza. Sin embargo, cuando me volteé a mirar detrás mío, no había nada. Y lo juro, sentí como si alguien me hubiese calado hacia atrás para que me tropezara. Me salí de la parte trasera del camión, la cerré y nuevamente volví a subirme a mi camión. Sin embargo, en el trayecto, en todo momento comenzaron a pasar cosas demasiado extrañas.
Y hasta me atrevo a decir que pasaron cosas paranormales. Los vidrios de las puertas se subían y bajaban cada cierto tiempo. La radio cambiaba de forma intermitente entre estática y la música. Y a veces oraría por todos los cielos, que llegaba a ver figuras extrañas a un lado de la carretera. Al final de todas estas experiencias, pude entregar la carga sin problemas. Nunca supe de qué se trataba. Solo puedo estar seguro de algo. Esa caja estaba embrujada. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado con el relato anterior. Muy bien, es hora de ir con el último relato. Hace bastante tiempo fui parte de la milicia de México. Me metí por voluntad propia y estuve entrenando durante mucho tiempo para ser uno de los mejores soldados. Y lo hice poco a poco hasta que escalé a un rango más alto y pude servir honradamente a mi patria. Hay muchas cosas que no te dicen sobre trabajar en el ejército, y es que te sueles encontrar muchas cosas turbias, entre ellas que muchas personas son dadas a la corrupción. Pero bueno, creo que esto no es un secreto para nadie. Hay muchas cosas extrañas que suceden dentro y fuera de la milicia, pero son tantas que si escribiera una historia con todas ellas, terminaría escribiendo un gran volumen de libros. Durante mis años de servicio nunca había pasado tantas cosas raras o extrañas. Bueno, eso fuera de los traumas de ver morir a las personas, e incluso a algunos compañeros por accidentes. Es así que en mi servicio, antes de salirme, me dieron un perro que lo entrené desde que era un cachorro. Este perro era de raza pastor alemán, y de pequeño no mostraba nada raro. Era bastante juguetón, y entrenarlo fue una cosa sencilla mientras el perro crecía. Cabe aclarar que estuve 3 años más dentro del servicio antes de retirarme, pero fue hasta hace un año cuando las cosas comenzaron a cambiar. El perro solía llevarse muy bien con la gente y estar muy entrenado. No mordía a nadie a menos que se lo ordenara. Algunos llevan bozales para evitar que ataquen a los civiles. Sin embargo, mi perro nunca necesitó usarlo, pues convivía con la gente con toda la naturalidad del mundo, aunque por si las dudas, tenía su bozal para evitar cualquier accidente. Mis compañeros me decían que nunca se me ocurriera tratar con extrema confianza al animal, porque resulta que ya había tenido comportamientos muy extraños con la gente, así que debía guardar cierta distancia con él. Mis amigos me decían que a veces estos animales eran entrenados desde cachorros, pero este era excepcional, pues mostraba una gran actitud a las órdenes que uno le daba. Sin embargo, nunca les presté atención a sus advertencias. Ellos no habían criado perros como yo, así que no sabían que tenía un vínculo tan grande con este perro. Es así como no les creí nada. Si bien sabía que los animales eran listos, no creía que pudieran pasar cosas extrañas al convivir más con este compañero canino. Fue así que me encariñé con él, al punto de considerarlo mi familia. Y 6 años después, me retiré y me dejaron llevarme al perro conmigo, el cual terminé renombrando oficialmente como Aquiles, ya que sentía extrema debilidad por los masajes en sus patas. Aquiles, al dejar de ser un perro del ejército, poco a poco se volvió un perro de casa, y también uno muy juguetón con los niños. Aquiles es un buen perro. Nunca me hizo destrozos en mi casa. Mis sobrinos lo amaban, y era un perro que todo mi vecindario amaba. Pero un día, algo extraño sucedió. Fue un día que estábamos en la casa. Como estoy soltero, pues solo estamos mi perro y yo. Estaba aburrido de ver la televisión y también harto de ver las redes en mi celular. Aquiles descansaba conmigo en el sofá mientras mordía una de sus pelotas de juguete. Lo miré atentamente y pensé en aquellas preguntas que, por curiosidad, quería probar con mi perro. Soy algo tonto cuando estoy solo y se me ocurrió hacer algo con él. Algo que quizás todos los amantes de perro han hecho alguna vez. Es así que dejé de abrazar a mi perro. Me arrodillé y le pregunté: «Oye, Aquiles, ¿puedes hablar?». Al principio me miró algo confundido y pensé que se veía gracioso, pero poco después me miró fijamente. Se quedó así un buen rato sin mover un solo músculo. Luego comenzó a gruñir y yo empecé a sentir algo de incomodidad.
Después de eso las cosas con Aquiles poco a poco comenzaron a cambiar. No fue un cambio abrupto, sino uno más bien lento. Y eso fue lo que me empezó a llenar mi alma de dudas. Al inicio, cuando iba a dormir, Aquiles se quedaba mirando en el umbral de la puerta que estaba semiabierta cuando estaba a punto de dormir. Su mirada era fija e interesada. No se movía ni tampoco hacía ningún ruido. Además, sin luz solo podía ver sus ojos que se iluminaban por la luz. Esto me puso tan incómodo que lo único que hice fue cerrar la puerta frente a sus narices. Siempre he pensado que los animales son para darles amor, así que pensé en darlo en adopción. Algo en ese perro ahora me generaba desconfianza. No sé muy bien cómo explicarlo, pero parece que algo estaba cambiando. Una vez lo vi cerrar la puerta antes de entrar a la casa. Tengo un patio algo pequeño, pero perfecto para que Aquiles y mis sobrinos jugaran. En una ocasión se me olvidó cerrar la puerta del patio trasero, y como era verano podían entrar los mosquitos. Iba de vuelta para cerrar la puerta cuando vi cómo Aquiles se había parado en dos patas y cerró con las otras dos la puerta lentamente. Yo me quedé sorprendido. Es decir, he visto perros antes hacer este tipo de cosas, pero esto era diferente. A los pocos segundos después volvió a ponerse en cuatro patas y actuó como si nada pasara. Hasta ahora pensarán que estoy loco y que lo que hace mi perro lo podía hacer cualquier otro en algún punto. Pero esto solo era la punta del iceberg. Hay otras cosas que he visto hacer a mi perro. Un día lo vi abrir las repisas de la cocina con total naturalidad, cuando hasta a mí me genera dificultad hacerlo por sus bisagras. Prendía la televisión a altas horas de la noche, aunque le dejara el control remoto en lugares de difícil acceso para él. Y antes de que me digan, no lo entrené para hacer este tipo de cosas. Estaba entrenado para obedecer, y básicamente todo lo que conlleva con el mundo militar, como rastrear, atacar o simplemente buscar a alguien. Pero esto no acaba aquí, porque lo peor está a punto de comenzar, y es algo que jamás podré olvidar. Aquel día yo había regresado de pasar el cumpleaños de mi madre. Lo había pasado con mi hermana y mis sobrinos también. Llegué a casa y cerré la puerta. Tan solo había dado 2 pasos y ya estaba recostado en el sofá. En ese momento escuché cómo Aquiles se acercó. Movía su cola con más frecuencia, aunque solo podía oír el movimiento, pues mi rostro estaba plantado boca abajo en las almohadas del sofá. En ese momento, volteé a mirar a mi perro y vi que tenía ojos de reptil. Era como si tuviera una capa de tela recubriéndolos, y al parpadear, lo hizo de manera vertical. En ese momento estaba en 2 patas. Me miraba con amenaza. Yo salté del sofá completamente horrorizado. Lo que yo pensaba que era un perro, ahora era otra cosa. Corrí a toda prisa a mi habitación y cerré la puerta con el seguro. Pude escuchar cómo el perro me seguía, y detrás de la puerta comenzó a rasguñarla salvajemente, y lo hacía cada vez con mayor intensidad. Esto se oía una y otra vez. También comencé a escuchar que balbuceaba sonidos extraños y sin coherencia. Yo me cubrí debajo de mi cama, y me arrepentía de no haber notado esto antes. ¿Cómo fue que este perro tan cariñoso y leal se convirtió en esto? ¿O es que tal vez siempre lo había sido? No tenía ni idea, pero lo único que sabía es que ya no era el leal Aquiles que conocía. Estuve así por 2 horas hasta que dejó de rasguñar la puerta. Yo aún estaba en shock. No podía creer lo que había visto. Entonces me levanté de mi cama y lentamente quité el seguro de mi puerta, pensando que tal vez todo aquello que vi y sentí el día de hoy había sido producto de mi imaginación. Al salir con cuidado miré a ambos lados del pasillo y no vi a Aquiles por ningún lado, así que supuse que estaba en otra parte de la casa. Yo lo busqué meticulosamente por toda la casa. Había agarrado un bate que escondía en mi habitación y así me dispuse a buscarlo, pero no lo encontré. No estaba ni siquiera en su sitio favorito para descansar. Hasta que en un momento me fijé en la puerta de la entrada de la casa abierta, pero yo estaba seguro que la había cerrado cuando entré.
Así que corrí hacia la puerta y busqué por todas partes con la mirada. Y al salir me topé con su bozal. ¿Cómo demonios sabía dónde estaba el bozal? Bueno, eso ya no importaba. Yo busqué en todo el barrio y en los lugares aledaños, sin éxito. Parece que se había escapado. Y desde ahí, nunca lo volví a ver. Desde ese entonces asisto a reuniones de UFOs y me he encontrado a personas con experiencias similares. La única conclusión que puedo sacar es que hay seres que se mimetizan entre nosotros, pero que sin duda no son de este mundo y que actúan como personas o animales. Nunca supe si de verdad Aquiles fue un perro todos estos años que estuvo conmigo, o si en algún otro momento algún asqueroso alien decidió tomar su forma y desaparecer a mi perro. El caso es que nunca bajen la guardia, porque nunca se sabe cuándo puedas estar acogiendo a un ser de otro planeta bajo tu techo.